Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro capítulo. Esto es Voz Viva Podcast. Un viaje a través del canto y sus posibilidades. Somos Sabri y Guada, amigas, colegas, cantantes y docentes. Y también apasionadas y curiosas de la voz. Queremos agradecer, como todos los episodios, a las personas que nos escuchan, tanto de Spotify, tanto de YouTube, y que nos escuchan de distintas partes del país y del mundo. Así es, gente que está de viaje ahí explorando países, explorando Europa, que nos escucha. La verdad que estamos muy, muy agradecidas. Y qué importante que es tener estos espacios, ¿no?, en los que charlamos en este caso de la voz, para motivarnos, ¿no? Como para tener ganas de retomar cosas que por ahí dejamos, alguna canción que quedó por ahí, tener ganas de agarrar la guitarra y cantar, de armar un grupo y salir a cantar. De ponerte una pista de karaoke y cantar. Sí, o cantar arriba de las canciones y qué importante es tener espacios para resignificar nuestra pasión por la música, ¿no? Por la voz, por el canto. Y agradecer también a los comentarios, a las devoluciones que nos fueron dando, de que, bueno, nos dijeron cada vez se pone más profunda la cosa, fue uno de los comentarios, ¿no? Cada vez está más profundo, cada vez está más bueno. Sí, porque empezamos como hablando un poco de todo, ¿no? Y bueno, y cada vez estamos como metiéndonos más en el fondo de la cuestión. Y hoy vamos a hablar un poquito, el episodio de hoy se llama ¿Qué necesita mi voz para cantar diferentes géneros? Así es, bueno, tenemos un montón de estilos musicales, por suerte, hay tantos estilos y subestilos como personas, prácticamente más en esta época, ¿no? Que hay mucha fusión y mucha combinación de un estilo con otro. Y bueno, cada uno es un lenguaje, ¿no? Una tradición, hay todo un contexto para que los géneros aparezcan y como cantantes, instrumentistas, cómo podemos lograr sonar más a eso, ¿no? A ese estilo, a ese género. Claro, ¿qué puedo hacer o qué necesito entrenar o tener en cuenta o adquirir para que, me acuerdo que un profesor me decía, para que tener los sheites para que te suene a, los sheites para que te suene a tango, los sheites o los licks es el lenguaje, tener lenguaje del estilo, lenguaje estilístico para que te suene a, tanto en sonoridad, en ritmo, en intenciones melódicas, fraseos, todo. Entonces vamos a primero escuchar. Hoy nos vamos a meter con un poco de la música argentina y quizás pongamos algo de latinoamericano, pero vamos a trabajar con música argentina, vamos a escuchar y también algo de lírico, un pedacito de distintas músicas y después vamos a empezar a charlar un poquito sobre eso. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. Naranjo en flor,
y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Bueno, muchas cosas para comentar, ¿no? De esta escucha que hicimos. Seleccionamos un poquitito de cada estilo y un pedacito de algunos cantantes, ¿no? Como representativos de estos géneros. No son los únicos, hay un montón de otros. Y no son los más representativos tampoco, No, pero... fue una selección que hicimos nosotras para poder escuchar estas diferencias, ¿no? Porque nos gustaban los temas, básicamente. Sí. Porque nosotras estamos haciendo el podcast también y queremos compartir eso. Y queremos escuchar lo que nos gusta también. Pero, claro. Pero bueno, la idea era un poco poder charlar acerca de estas diferentes formas de cantar, ¿no? Y de usar la voz y de interpretar. Lo primero que escuchamos fue La Habanera, en versión de María Callas como cantante. Esa fue la parte de canto lírico. Lo segundo que escuchamos es un tango llamado Naranjo en Flor y el intérprete vocal era Goyeneche. Lo tercero que escuchamos fue una baguala de Tafí
del Valle, de Tucumán, que es una recopilación que está en el disco Grito en el Cielo. Es una recopilación que hizo Leda Valladares. Después escuchamos 2 días en la vida de Fito Páez con Fabiana Cantilo y Celeste Carballo, un clásico de los 90. En la rama en el género rock nacional. Y por último escuchamos a María Landó, ¿no? Una versión de Susana Baca. De acá creo que esto se encuentra en el estudio. Sí. Para sumarle a un poco de música latinoamericana. Después tenemos mucha más música que vamos a abordar el episodio siguiente, pero hasta acá nos vamos a centrar y charlar y profundizar en este episodio. Y bueno, un poco lo que pensábamos cuando hablábamos de esto, ¿no? De, bueno, pero ¿por qué algunas cosas funcionan bien en un estilo y en otro no tan bien? ¿Por qué una cosa sí y otra no? ¿Y qué es lo que hace que un estilo suene a ese estilo, ¿no? Hablando de la voz cantada puntualmente. Y nos empezamos a dar cuenta también de que cada estilo musical tiene un contexto, ¿no? Social, cultural, geográfico. Los estilos tienen una razón de ser, aparecen en determinado lugar y en determinado momento por algo. Y quizás conocer un poquito, ¿no? Apenitas de la historia del género que queremos cantar es muy importante también. Aunque sea la punta del ovillo. Y muchas personas, incluida yo en su momento, y ahora también quizás con algunas músicas, mi voz no es para eso. ¿No? La frase mi voz no es para eso. Y no es que tu voz no sea para eso, es que no te entrenaste en eso. No te entrenaste en ese género, no te entrenaste en ese estilo, no te curtiste de esa música, no escuchaste mucha música de ese estilo. Yo me acuerdo cuando vine a vivir a Buenos Aires, yo soy de Tucumán, para quienes no lo recuerden o no nos conozcan, no me conozcan. Me vine hace bastantes años y al principio vine a estudiar jazz, pero al principio era un desarraigo completo y le metía folclore a morir. O sea, yo estaba cursando la carrera de jazz, pero no escuchaba jazz, escuchaba folclore. Y bien arraigada con la R y todo, y usaba poncho y todo. Pasa que está en tu sangre, está en tu ADN, ¿no? Eso es como algo muy difícil contra lo que ir. Y el jazz no me sonaba jazz, porque yo también tengo una formación lírica, canté muchos años en coro y estudié un poco de canto lírico, entonces cuando quería cantar jazz podía improvisar, tenía un montón de elementos, pero no sonaba la esencia del jazz, no me sonaba. Entonces en su momento dije, bueno, basta, corto con la caja, corto con el folclore, me saco el poncho un rato y me pongo a escuchar jazz e hice el ejercicio de ponerme a escuchar verdaderamente jazz todo el día y dejar de escuchar un poco, dejar reposar otra música, y ahí es cuando me cambió el oído y me cambió el sentir cuando yo decía, porque la información entra por lo que escuchamos también, mucho por lo que escuchamos de hecho, y empecé como a encontrar cosas que por ahí no escuchaba antes, empezaron a hacer más carne, y ahí empecé. Entonces el trabajo también no va a venir por arte de magia, que te salga cantar tango por arte de magia. Si no naciste en Buenos Aires, comiste mucha pizza con faina, fuiste a Milonga, tomaste moscato y esas cosas, no te va a salir si no sos de la ciudad de Buenos Aires. Es muy probable que no te salga porque no viviste eso, ¿no? También. A mí me pasó de haber vivido ya varios años en Buenos Aires y empezar a hablar. No hablo como porteña, pero tampoco hablo como tucumana. Es como una cosa medio neutra. En Tucumán me dice que soy la porteña, pero no. La porteña de la familia. Pero sí sentí que me empezó a sonar un poco más a tango lo que yo cantaba, por haber cursado también tango y por vivir en Buenos Aires. Vivir varios años en Buenos Aires y empezar a hablar o escuchar que mi oreja está empapada de porteños y porteñas hablando todo el tiempo al lado mío. Eso es lo que hablábamos un poco cuando hablábamos del contexto geográfico, ¿no? La música nace en determinados lugares y está empapado del ritmo de un lugar, ¿no? Del paisaje de un lugar, de las costumbres de lo que se hace en un lugar y de la forma en la que habla la gente. Entonces no es lo mismo la música de Buenos Aires
que, no sé, Nueva Orleans y la música que se hace en Nueva Orleans en Estados Unidos, o lo que pasa con, no sé, en India, con la música allá, que tiene una sonoridad muy particular, usan cuartos de tono, digo, por algo eso sucede de esa forma, ¿no? Se da en un determinado contexto de un lugar, costumbres, un contexto cultural, un contexto histórico también. Y bueno, esto de la escucha es muy importante. Hay una parte para mí que tiene que ver con esto, con empaparse de la tradición de ese género, ¿no? Si quiero cantar folclore, y bueno, capaz que tengo que embeberme un poco de estos paisajes, de este lugar, de esta forma de hablar. Pero también hay mucho de la escucha, ¿no? Es fundamental. Cuando queremos aprender un género y decimos, ¿cómo hago? ¿Cómo hago que el tango me suena a tango? Bueno, hay que escuchar un montón, hay que escuchar con conciencia, ¿no? Escuchando con atención esos recursos que me gustan. Ay, no me acuerdo, hay un profe que de la EMPA, no me acuerdo si era profe de apreciación del tango, o no me acuerdo, que decía, ustedes tienen que escuchar 10 veces más de lo que tocan o cantan. Entonces me acuerdo que, bueno, ese profesor, que no me acuerdo si había dicho esa frase o no, pero sí, por ese profesor nos había dado la consigna, nos daba discos de orquestas de tango para escuchar, pero para escuchar como tarea, siéntense en una silla, en un sillón, échense en la cama, pónganse auriculares, lo que quieran, pero no hagan otra cosa más que escuchar. Siéntense en el ejercicio de escuchar y no escuchar barriendo, no escuchar doblando ropa, no escuchar cambiándome ni lavando los platos, no, el ejercicio con todas las antenas puestas en el escuchar. Y eso fue tremendo, o sea, escuchar por un ejercicio de escuchar. Sí, sin querer tocar encima, sin querer cantar encima, no, tomarse el tiempo de la escucha. Sin ponerse a limpiar, ni acomodar, ni nada. Cocinar, ¿viste? Porque no es la atención no es la misma. Necesitamos la atención plena en lo que estamos escuchando. Totalmente de acuerdo. Eso me parece fantástico. Y también esto que estabas diciendo vos del contexto, podemos traer un contexto sociopolítico, sí. Geográfico también, ¿no? Porque así como los géneros se cantan un poco como se habla un poco como se vive. Y se vive en Buenos Aires, se vive deprisa. Bueno, en las ciudades se vive deprisa. Pero en el repertorio que trabajamos, que acabamos de poner, es, por ejemplo, justo el tango Naranjo en Flor es un tango un poco atípico. Ahora vamos a comentar por qué. Pero por lo general el tango tiene eso de ese carácter como más fuerte, esa cosa mucho más visceral. No hay las historias de los tangos. Ayer hablábamos de eso y nos reíamos porque el tango tiene mucho de eso de la calle, los amigos, que me fui a un bar y tomé, y toda una cosa como mucho de la noche, muy nocturna también. Obviamente no todo el tango, hay que ver de qué época estamos hablando, pero hay mucha esa cosa de la nostalgia, de la noche, del barrio, los amigos. Es un escenario muy distinto al que podemos encontrar en el folclore con una canción que habla de un paisaje, de la montaña, del río, ¿no? Nada que ver. Depende también qué compositor, pero sí, en Buenos Aires está la imagen del puerto, están las máquinas, están los mercados, están los edificios gigantes, la ciudad, el tránsito, el intercambio de gente constante, la velocidad también que se vive. Y en el folclore tiene otra característica. Nosotros justo pasamos una canción que tiene unas coplas, que es una baguala, que es de los valles calchaquíes de Tucumán, de Tafí del Valle, una recopilación que hizo Leda, y es una persona cantando con una cajita coplera. Solo ella, y cantando, y hasta como una especie de lamento en la voz, y que también eso tiene eso también, bueno, ahora se puede aprender, pero todo lo que se aprende es por tradición, se aprende de manera oral, por tradición, y tiene sus adornitos, ¿no? Como los quejiditos, el cambio, que no me acuerdo el nombre que tienen ahora, pero
pero tiene una característica que si no lo haces no te suena a. Totalmente, y las melodías están son creo que pentatónicas, o sea, hay todo un Depende lenguaje, exactamente, depende de la región, tenés solamente netamente pentatónicas o tenés después combinadas con la escala mayor que viene de la colonización, de la escala española, ¿no? Europea. Y las coplas. Los versos en forma de coplas, o las coplas en forma de verso. Pero un poco acá hablando del contexto, pensando un poco en el tango, yo leí un libro hace unos años que se los recomiendo mucho si les interesa esto, que es un libro de Florencia Bonelli, que es una escritora que escribe ficción, pero en contextos culturales, históricos, reales, ¿no? Y ella, escribe sobre una historia de amor en el Buenos Aires de principios de siglo, de 1914, ¿no? Que es, la historia de amor entre una cantante lírica y un cafillo, ¿sí? Es una cosa increíble, o sea... Traducime cafillo, que es lunfardo puro. Claro, es una persona que regentea prostíbulos, ¿sí? Listo. Un fiolo, ¿no sería? Sí, es lo mismo. ¿Lo mismo? Es lo mismo. Tiene varias formas de llamarse. Y más allá de la historia de amor, la parte como novelera de la historia, habla mucho de ese momento en particular, con la inmigración, ¿no? Con toda esa mezcla de culturas italianos, españoles, europeos en Argentina, y cómo era Buenos Aires en ese momento, ¿no? Cómo, el compadrito como figura, ¿no? de como personaje típico de ese momento, el puerto, ¿no? El trabajo en el puerto. Cómo empieza a surgir el tango en esta época de una forma que no es como lo concebimos ahora, que el tango es una música súper culta y súper, que la gente compite bailando tango en el mundo y se toca tango en teatros y en lugares increíbles, sino que el tango era una música... Piazzolla, ni hablar, ¿no? Pero el tango arranca como una música de prostíbulos. Como el jazz. Como el jazz. Que también... a nivel temporal es más o menos la misma época, ¿no? Exactamente. Principios de siglo. Era la música que escuchaba a la gente de baja calaña en ese momento, ¿no? Era como algo que estaba mal visto para la sociedad. ¿Escuchás tango? No, ¿qué? Porque claro, era la música que se escuchaba en el barrio, que se escuchaba en el prostíbulo, que se escuchaba entre los compadritos, esa música que no estaba bien vista, ¿no? Era como... de alguna forma como marginada, ¿no? Por lo menos en ese momento. Después se convirtió en esto que conocemos. Como en Brasil el samba. Sí, el samba, total. Que hay una canción que se llama ¿Para qué discutir con Madame? ¿Para qué discutís con Madame? Y la letra es picaresca y habla, ¿para qué voy a discutir? No, que la samba es una música que no sé qué, que nace que no es culta y que no tiene... Total. Es como una cumbia, ponele. La cumbia y la música clásica. Totalmente. La cumbia en su momento también fue así. El hip hop también. En algún momento también hablaremos de eso, que es la música del barrio, la que sale en la calle, ¿no? Entre la pandilla, la pelea callejera. Un poco eso era así también acá, ¿no? Y las letras del tango al principio no eran las románticas que escuchamos ahora o las que cuentan una historia nostálgica. Al principio eran mucho más esto que dijiste vos, más picarescas. Y más crudas también. Más crudas. Más literales. Más literales y de hecho hay un tango a mí que siempre me hizo reír mucho que se llama Chorra, que es muy gracioso. Chorra. Se canta así con mucha R. Ahí viene esto del lunfardo, ¿no? Que esto quería mencionar con respecto al contexto. Las letras del tango... en esa primera etapa y después también, tienen muchas palabras que vienen a raíz de la inmigración, ¿no? Palabras que por ahí nosotros leemos y decimos, ¿qué es esto? ¿No? Agarrando el diccionario a ver qué quiere decir esto, esto y esto. Ese lenguaje, ¿no? De la calle es también el que le da el color al tango, de alguna forma. Claro, el lenguaje estilístico de la jerga, esa jerga. Sí. Y en el folclore tenés... algunos términos gauchescos y algunos términos también del quichua y términos de otros lugares. Eso es muy interesante. Todo ese lenguaje, mucho la música de Santiago del Estero, las chacareras de Santiago, el quichuista, hay una que se llama el quichuista, las ancas, ¿no? Son las piernas, míralas, y eso allá en Tucumán, yo por ahí hablaba acá en Buenos Aires,
y no se entendía qué era, de qué está hablando, es mirarle las anquitas, era mirarle las chunquitas o las piernitas. Corre esa chunca, como movete, anda para allá, ¿no? Sí. Hablando de chunca, bueno, todas las palabras con vienen de un poco de ahí. Y también esto que quería sumar es a nivel del el contexto sociopolítico, temporal, geográfico y sobre todo este geográfico, que no es lo mismo una persona que habla lunfardo, que vive en Buenos Aires y que tiene el Río de la Plata, que tiene agua, que tiene la ciudad, edificios, mucho cemento, que no tiene montaña, a una persona que vive, por ejemplo, en Tucumán, de donde soy yo, que vive en las sierras o que vive en el altiplano, que tiene otra característica climática, geográfica, paisajística, que le repercute en su cuerpo. Entonces la persona esa habla diferente porque siente diferente, porque vive diferente, todo es diferente. Entonces, es otra forma de vivir, ¿no? Allá en la montaña tenés poca agua, o sea, poca agua comparada del Río de la Plata o del mar, si tenés ríos y todo, pero es con mucha tierra. Entonces hablan con esa R, porque es falta de aire, del rolar. Esto estoy hablando, la mirada un poco antroposófica del arte de la palabra. Y por ejemplo, en Inglaterra, que está lleno de agua, lo tenés ahí a los Beatles y la música inglesa, que es bien blanda y bien tiene una musicalidad como el agua. Sí, más flexible, Brasil ¿no? también tiene Claro. esas partes, tiene mucha agua. Bueno, y habla y tiene eso. Después tenemos la música, los lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en África, que es mucho más, o en Cuba mismo, que es mucho que te hablan así, todo Sí. vocálico, toda la vocal, que habla vocal, todo ahí, todos cantos muy vocálicos. En África los cantos son netamente casi vocálicos. Sí. O por lo menos algunos que vi, seguramente otros no. Eso forma parte de la emocionalidad. La vocal es mucho de la emocionalidad. Y la consonante, por ejemplo, el lenguaje en el alemán, el ruso, todo, es más intelectualidad. Sí, totalmente. Entonces, Tiene las consonantes más marcadas. Entonces, la persona que habla, y ya vamos a la dicción netamente, la persona que habla claro, pronunciando las consonantes, puede, las consonantes como un engarce, puede darle más luz a las vocales. Y ahí hay un pensamiento y un sentir mucho más lúcido. A la persona que te habla todo así porque no sé, ay, hola, ¿cómo andás? Bueno, así, adolescentes. Qué interesante, ¿no? Como la forma de hablar es como tan importante para cualquier música, ¿no? Y justo pensaba también en esos estilos musicales que a veces se cantan en otros idiomas y no funcionan igual, ¿no? Como Se le pierde la mística, la esencia. como la bossa nova, que en un momento, bueno, hay muchas canciones de repertorio popular brasilero, de la bossa nova, que tienen sus versiones en inglés, sí, porque en algún momento el mercado se abrió. Y bueno, nada, esto es una opinión personal, ¿no? Pero O los tangos que se cantan en japonés. es como que no es lo mismo, porque hay algo de el sonido, el ritmo del hablar que es increíble. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando escucho a un neoyorquino hablar, que lo escuchás hablar y de hecho hay algunos videos en Instagram que pueden ver que mucha gente les pone directamente un beat abajo, porque ellos hablan como rapeando, básicamente. O sea, después es como el hip hop nace de ahí, pero esa forma de hablar rápido y con un ritmo muy particular y con acentuación que tienen en Nueva York, es tipo, literal, es hip hop. Es como, Pero acá el guaraní. claro, Acá también. cuando el chamamé, vos escuchás un chamamé y tiene todas las pausas y los movimientos melódicos del habla. Me acuerdo de un amigo de acá de Buenos Aires, músico también, que fue a Tucumán una vuelta a visitarme. Me decía, ay, ahora entiendo todo, me dice, Claro. me da gracia porque él hizo la carrera de folclore. Y me dice, ahora entiendo cómo se canta, o sea, por qué suena así. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este antecedente, este consecuente, estas jergas musicales que se utilizan para denominar una canción, una frase o algo? Pero por qué, cómo se espacían en el tiempo, cómo es la frasecita, porque hablan igual
que es como que hablan en chacarera, me decía así. Bueno, pero sí, totalmente. Y de hecho, yo también lo pienso en relación al tango, que muchas de estas melodías que escuchamos en el tango vienen de esa forma de hablar, ¿no? El tono, la acentuación, la entonación, que bueno, viene mucho también, tenemos esa cosa medio tana nosotros, imagínense en ese momento, ¿no? Medio tan prepotente. Yo claro. cuando me estaban dando una indicación o me querían ofrecer algo, pensaba que estaban enojados conmigo, ¿no? Fíjate, piba, la fila esta avanza más rápido, anda por ahí. Bueno, ahí ya ya me está tenés, retando. ahí tenés como 2 o 3 acentuaciones Sí. que si uno las analiza un poco podrían ser tranquilamente una melodía, ¿no? Tita Merelo cantando. Claro. Tita cantaba así. Totalmente, y creo que mucho de esa música me parece que se me hace que surgió un poco así, como, bueno, alguien hablando, cantando un poco, y después alguien que dijo, a ver, voy a escribir esto en una partitura, y le explotó la cabeza, olvídate, porque viene bien, o sea, toda la parte después de a la música escribirla y ponerla, ¿no? ¿Cómo se dice? Decodificarla, ¿no? Es un proceso que viene después. La música primero se hace, después se escribe. Total. Bueno, muy, muy interesante todo eso. Pero bueno, yo creo que sí, que los géneros tienen que ser cantados en su idioma original. La bossa es en portugués, el tango es en castellano. Las chansons en francés. Totalmente. Y yo si quiero escuchar, no sé, quiero escuchar música, no sé, de un lugar en particular, necesito también poder escuchar ese idioma, esa sonoridad, ¿no? Bueno, y con respecto a rock nacional, también es interesante porque nosotros antes de los 60 no teníamos rock nacional, teníamos por ahí otros estilos. Y los músicos de acá querían hacer rock en castellano, pero no había, no existía. Y entonces muchos eran muy fanáticos de los Beatles, obviamente. Y de hecho hay una anécdota, creo que... En realidad, no sé si nace en ese año o había alguna cosa medio under por atrás, porque sí estaba el proceso militar. Yo tengo entendido que los primeros grupos de rock nacional surgen más o menos en la década del 60, como Los Gatos, que son los que escribieron La Balsa, que creo que el primer gran hit así de rock nacional. Y hay una anécdota muy graciosa que me la acabo de acordar, que creo, no estoy segura, pero creo que la contó o Spinetta o Charlie, de que ellos para componer canciones, en ese momento, como no había canciones de rock nacional en castellano, componían como hablando en inglés, pero no en un inglés tipo zaraza, tipo un inglés como... porque, como claro, cuando yo cantaba inglés en la adolescencia, las canciones de Mariah Carey. como por fonética, ¿no? Claro. Sin saber qué estaban diciendo, pero como tenían muy asociado el rock a el inglés. Bueno, y así empezaron a componer en castellano. Y bueno, puntualmente, el rock nacional también se empieza como empieza a crecer en un momento en el que estábamos bajo el proceso, ¿no? De dictadura militar acá en Argentina. Entonces, de repente hay un montón de eso que se empieza a manifestar a través de estas canciones, medio como buscando expresar, ¿no? el descontento con la situación de una manera que no podías ser muy evidente, ¿no? Tenías que ser un poquito más sutil. Entonces tenemos ahí un montón de canciones que hablan de política, que hablan de represión, que hablan de libertad de expresión y de un montón de cosas, y no se podía hablar de eso. Y lo hablan también medio en mucha metáfora. Bueno, Los dinosaurios de Charlie, por ejemplo, para dar un ejemplo, hay un montón. Es una canción que básicamente habla de eso, desde un lugar poético, o Alicia en el País, hay un montón de canciones de esta época, ¿no? Después hay canciones de protesta, también sí. hay folclóricas, también del rock, pero bueno, muchos artistas fueron exiliados por eso. Por no decir casi todos, ¿no? Sí, en algún momento... canciones censuradas, música censurada. Bueno, en la serie de Fito Páez, que no sé si sigue o no en Netflix, se ve un poco cuando que las persecutas a la noche. Totalmente, que sí. cerraban los boliches, los perseguían. Y para estos pibes de esa época, bueno, el rock era una forma de expresarse, ¿no? Ante todo eso. Tiene esa impronta de catarsis también, esa impronta de rebelión, esa impronta de me voy a manifestar contra el mundo. Y la forma de cantar rock, esta forma un poco
sí, por momentos... Dejada. Sí, dejada y por momentos, bueno, con sonoridades que están muy cerca del grito también. De romper, es de como de romper. También tiene un poco esa explicación, porque más allá del rock nacional, después en el próximo capítulo vamos a estar hablando del rock de afuera, pero bueno, muchas veces surge en contextos de donde está pasando algo complicado y bueno, muchas veces viene como eso, como a expresar eso, ¿no? Lo que tengo adentro y nada, me saco esta bronca de adentro y por eso el rock se canta como se canta, ¿no? Y viene no solo en la música, esto lo hablamos también fuera de la grabación, que es en toda la franja artística sucede, en toda la corriente artística sucede, en la danza, en la pintura, en el teatro, sucede, es transversal a todo. Son como movimientos, ¿no? Lo que se le dice movimientos culturales, tenemos, bueno, un montón. En los 60 con el Flower Power, el hippie y todo eso había un contexto de musical, artístico. Todo está teñido de eso. Entonces eso también, el tango en su época de nacimiento y en su época por las distintas décadas está teñido de eso. El folclore también, después más adelante viene el folclore más contemporáneo, el folclore de proyección que le llaman también, con muchos elementos más modernos del jazz y te das cuenta por qué los compositores ponían esas armonías más locas y porque escuchaban Stravinsky o escuchaban Rachmaninoff o escuchaban jazz y Bill Evans y de repente componían esas cosas porque querían poner esos sonidos en la música. Y nos quedó el canto lírico, ¿no? Hacemos una gran diferenciación acá entre canto lírico y canto popular. El nacimiento de ese canto es diferente. El nacimiento del canto lírico y del canto popular es diferente. El canto lírico viene de la lírica, o sea, se le llama canto lírico porque era un canto que venía de el musicalizar textos de la lírica, algo que se cante, que sea cantable, un texto poético que sea cantable. Entonces había en los escenarios, que no me acuerdo los nombres, que había partecitas de obras que eran cantadas. Entonces, de ahí viene ese canto expresivo, poético, artístico, que llena a todo ese escenario de esa poética cantada. De ahí viene del musicalizar una lírica poética. No así el canto de los trovadores, que la función del trovador era otra, era contar las historias que estaban pasando en ese momento. Totalmente, sí. Con la laúd, Sí. por no decir la guitarrita, con el laúd, con alguna cosa, y te lo cuento acá, como diario, te cuento todo en unos versos, también con una música, pero se dan cuenta que viene de los trovadores y la música trova, el género trova en el mundo, tiene la característica de que las melodías por ahí son algunas más monótonas que otras, pero por lo general son canciones con mucha letra, que la letra casi que no se repite. Por ahí tienen 4, 5, 7 estrofas y por lo general cuando van a cantarlas cantan un recorte de esa música, pero las letras son muy largas porque la trova tiene esto, es letra con mucho contenido. Sí, me hiciste acordar ahí un poco de, como hoy también pasamos un poco de música latinoamericana, tendríamos que traer a nuestra amiga Meli para que nos cuente un poquito más sobre la música en Perú y la música en Lima. Pero bueno, hace poco me enteré que existe la marinera limeña y digo, también hay algo ahí de una mezcla de improvisación con canto colectivo, con frases que ya están preestablecidas, con coplas o frases que también están preestablecidas y cómo se arma una especie de ronda en el que cada uno hace su aporte y se arma como una gran canción entre todos, por explicarlo más o menos, ¿no? Pero vos te sabes el pisa pisuela, yo me sé el arroz con leche. Y después todo eso surge una gran improvisación y un canto de compartir, ¿no? De compartir con el otro, de armarlo con el otro, en un contexto también que suele ser así festivo, ¿no? Entonces digo, qué importante es esto de también el
el contexto y el objetivo, ¿no? Que tiene la música ahí atrás, cuando es para una cosa, para la otra, para divertirse, para expresarme, para quejarme. Bueno, también está la música contemporánea, que Sí. es otro mambo. universo, que por ahí no se entiende o no se disfruta, ¿no? Por ahí hay obras, tanto musicales, obras artísticas en general, en todas las ramas, que necesitas de un contexto Claro. para entenderlas. Sí te puede mover, te puede generar rechazo, te puede generar acercamiento, te puede generar belleza, te puede generar tristeza, asco, un montón de cosas, pero se aprecia más también un poco con la cabeza, o sea, teniendo el contexto de qué significa, viste que por ahí en las exposiciones está la explicación, esto se llama así, y te dan un panfleto de la exposición que lo que quiso decir el artista es que trabaja en la inmigración, entonces por ahí ves un calzón tirado en un baño y no entendés qué es esto de bello que tiene. Vos decís, ¿no? Un cacho de tierra tirado sobre una compotera y no entiendo nada. ¿En qué momento pasa eso a ser artístico, no? Que es una gran pregunta. ¿Por qué esto, o sea, dónde está lo artístico acá? Bueno, esa es una muy buena Claro. pregunta para hacerse, pero Otro otro tema. capítulo. Pero pensando a mí me ha pasado un montón, muchísimo, de que haya música que no entiendo y por lo tanto no me gusta, pero después capaz pasó un tiempo y lo volví a escuchar y dije, che, esto es increíble. Y me ha pasado mucho, y acá me voy a otro lado, pero me pasó mucho también, me ha pasado con películas también, que veo películas que me pasa algo, me mueven algo, pero no termino de entender bien si me gustaron o no, viste qué emoción me generaron. Es como el arte tiene estas cosas y también pensando, wow, vos contabas cómo fue, bueno, irte de Tucumán a este quilombo que es Buenos Aires y todo eso. Yo vengo de Campana, provincia de Buenos Aires, es Buenos Aires, pero la verdad es que Campana no tiene nada que ver con la vida de Buenos Aires, es mucho más tranquila, tenemos el río ahí nomás, hay mucha industria en Campana, mucha fábrica, mucha contaminación también por lo mismo. Y es una vida bastante, bastante tranquila y bastante que no pasa mucho. Hay, digamos, por lo menos donde yo me crié, no hay ruido prácticamente, no pasa nada, todo el tiempo es como siempre el mismo día, ¿no? Y bueno, también para mí venir a Buenos Aires fue medio loco. Y me pasó puntualmente con el folclore. A mí me costó mucho conectarme con el folclore desde ese lugar, porque me pasaba esto de decir, el folclore no es para mí, o mi voz no es para el folclore. Yo empecé cantando, o sea, yo canté música en inglés desde que empecé a cantar. O sea, yo empecé cantando en inglés directamente, sin saber inglés, por fonética un poco. Ah, yo cantaba en idiomas propios. Claro. Que decía que era en inglés, pero Tu propio era inglés. mi propio inglés. Wadanglish, ¿viste? Pero bueno, claro, yo empecé a escuchar música y empecé a cantar escuchando rock en inglés, escuchando pop en inglés, y la música negra en un momento se me empezó a hacer como muy, la empecé a sentir como muy personal, el soul, el R&B, bueno, el rock un montón, y de hecho lo primero que yo empecé a cantar fue rock. Entonces, por eso me incliné hacia el jazz y por eso me costó tanto en algún momento meterme con el folclore, ¿no? Hasta que de repente también me di cuenta que yo tenía el río, o sea, a unas cuadras de mi casa, ¿no? Como que tuve que hacer ese trabajo de decir, pero pará, hay algo de eso con lo que yo puedo hacer lugar común. Podés conectar. Claro, y a mí el folclore siempre me gustó mucho, me gusta muchísimo escucharlo. Nunca terminé como con mi voz de entrar ahí, pero sinceramente me parece que hay mucho de esto que decíamos recién de escuchar, de empaparse, de tomarse el tiempo de escuchar y de empezar a hacerse lo propio, ¿no? Como cualquier género que uno quiere aprender. A mí me pasa que le pasa a algunos actores y actrices, o por lo menos con algunos que hablé, cuando representan distintos personajes, ¿no? O distintos géneros en el teatro, que es como que yo tengo la guada tanguera, la guada folclorista, y la guada yacera, y la guada música random, y la guada lírica, y mi cuerpo y todo mi ser se posicionan de determinada manera para cantar un género específico. Yo no canto igual el tango que el jazz, Claro. ni que el folclore,
ni que el rock. Sí tengo en todas un hilo conductor que es mi voz Y tu esencia, y ¿no? mi esencia y mi manera de expresarlo. Por lo menos siento eso, que no es que se me va, sino todo lo contrario. Pero sí tomo, por haber entrenado también los distintos géneros, y llegué a un punto en que yo siento, quizás no soy la mejor tanguera, porque hay gente que vivió acá y que se especializa específicamente en el tango y tiene mucho más recursos, pero yo siento que si canto un tango, tengo no todos los chiches, pero tengo varios que hacen que suene a tango, pero no todos, pero tengo. Y lo mismo con el jazz, el folclore. Bueno, nací allá, entonces como nunca lo estudié, lo canto y ya. Lo tenés en la sangre con vos. Pero aparte porque mi viejo canta folclore y escuché folclore de muy chica y ya estaba en todas las guitarreras, era folclore, asado, empanada, locro, humita, poncho. El poncho. Y a lo que iba con esto es que todos podemos hacer eso, todos podemos, que es un poco la temática del episodio ¿no? ¿Qué necesita mi voz para cantar diferentes géneros? Necesita nutrirse de eso, necesita, como me acuerdo que yo tomaba clases de armonía y composición con Juan Carlos Ciriliano, Sí. en su momento, en Sadaic. Juan Carlos Ciriliano fue uno de los pianistas de Piazzolla. Y me acuerdo que él, amorosamente, un señor ya más grande, a los alumnos nuevos los hacía tomarse un café con él para charlar y ver en qué andaban. Ay, qué lindo. Como conocer alumnos, ¿no? Divino. Ver qué andan. Entonces yo fui con otro más que estaba nuevo ahí, nos fuimos a tomar un café antes de la clase. Tremendo ese Hermoso. maestro. Nos Hermoso. tomamos un café y Pero está buenísimo, porque es eso, saber eso, ¿no? Que para qué está el otro ahí en tu clase, qué está yendo a buscar. fuera del ¿Qué está contexto de escuchando? clase Hermoso. y me decía, me acuerdo que me decía, ¿y vos qué estás cantando? ¿Qué te gusta? Y yo estaba que me gustaba todo y tenía todavía el poncho puesto encima mío, que nunca me lo saqué en realidad. Era verano. Y me decía, bueno, pero vos podés cantar de todo, pero profundizá un elemento, me decía. Profundizá un género. Y después lo otro lo sumás. Me decía, profundiza una cosa. Elegí, pues yo estaba entre, no, pero el folclore, pero que yo quiero hacer jazz, pero me gusta el folclore, pero que el tango. Y no sabía que la música latinoamericana, estaba cantando en un ensamble de música latinoamericana, que también con un profesor de la EMPA, el combo latino. Y estaba muy dispersa, que siempre fui en realidad muy entusiasta, podemos decir, en vez de dispersa. Y me acuerdo que me dijo eso y yo dije, ok, bien, me profundizá en uno y agarra los otros. Entonces también pueden tener un género que sea el más fuerte, ¿no? En el que se sientan que pueden hacer base con toda su solidez y arraigarse bien y virar un poquito, abrir una ventanita para el tango, o abrir una ventanita para el folclore, o abrir una ventanita para la música experimental, o para el rock, o para el folk, o la música indie, no sé, qué sé yo. Como explorar un poco eso. Sí, eso me parece re interesante, porque hablando un poco de encontrarse a uno, encontrar como la voz propia, muchas veces también tiene un poco que ver con esa búsqueda, ¿no? ¿En qué género me siento más yo? ¿Con qué tipo de música siento que me encuentro a mí? Que, esta soy yo. A mí me pasó eso con el jazz. Yo ya hace mucho tiempo que canto jazz, pero para mí es nadar, es como estoy como pez en el agua. No me había pasado nunca con otros géneros, a pesar de que con algunos intenté un poco más, ¿viste? Dije, a ver si es por acá, no sé si tanto. Bueno, cuando uno encuentra, no es como la ropa, que te la pones y te queda como pintada. Modelo de pantalón Sí. me calza, el Bueno, tiro alto me calza. Va por ahí para mí. Y bueno, obviamente que también uno por ahí cantando profesionalmente, a veces hay que cantar otras cosas y siento un poco lo mismo que dice Guada. En algunas cosas me puedo mover mejor, algunos géneros por oficio los puedo encarar, otros no.
Pero bueno, uno sabe dónde está más cómodo. Y creo que esa es una búsqueda que también necesita su tiempo, ¿eh? Y es mucho tiempo también de cantar de todo, lo que haya. Bueno, voy por acá, pruebo, esto sí, esto no. Pero por ejemplo, si no querés, no, por supuesto, Obvio, ¿no? Pero total. no limitarte porque mi voz no sirve para, sino porque si tenés ganas te metes ahí con amor y con paciencia. Pasa que ese es un condicionamiento, ¿no? De decir, no, el pensar, mi voz no es para esto o no me da para cantar tal cosa, es un condicionamiento de uno de decir, ahí está un poquito más el pensamiento, ¿no? Cuando quizás tengo que meterme y probar, a ver qué pasa. Y eso, perdóname que te corte No, sí. la inspiración, y ese meterme, y a mí, yo agradezco mucho a la escuela, a la EMPA, porque me peleé, yo me peleé mucho con el tango, me peleé horrores. Yo con el folclore. No con la profe, que es una grosa, pero con el tango me peleé, no me gustaba, lo odiaba porque no lo sentía. Digo, ¿por qué la gente canta esta cosa? Y después le encontré las letras re depre, todo Sí, mal, sí, todo terrible. mal, pensaba. Y después entendí, empecé a sentir diferente y dije, wow, es como catártico, es como que te sacás un demonio. Yo, personalmente, hoy lo siento así. Cantar tango me implica una energía que otras músicas no me implican. Las otras músicas me implican otro tipo de energía, pero el tango Es muy intenso. muy intenso, muy visceral, y siento que necesito mucha voz, mucho de mí, mucho interno. Aparte es en español, que la música en español, bueno, como el folclore, pero es, en mi caso, pronunciar excesivamente las consonantes me demanda una energía que las otras músicas no. Entonces, para mí es hermosa la sensación, poder sentir esa sensación, y yo siempre a mis alumnos les digo, probá a cantar otra cosa, canta otras cosas, porque te dan herramientas y te dan, y descubrís, porque ya lo tenés adentro, tenés internamente, descubrís recursos para nutrir otros géneros también. Estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Yo que soy bastante más cerrada y de hecho solo canto jazz hace mucho tiempo. Sí, solamente jazz. Yo no puedo. Mucha gente me dice, ¿en serio? ¿No escuchás otra cosa? No. Bueno, pero me pasó, por ejemplo, el año pasado que tuve un par de situaciones que no busqué, donde tuve que volver a cantar en castellano. Que yo es como que no hace años cuando cantaba en mi lengua madre. Y dije, ay, no sé, va a estar difícil. Bueno, se dio una situación de cantar bolero y una situación de cantar música original, que tenía cierto aire folclore. Y me encantó, me flashó, porque es como nada que ver con mi recuerdo de cómo era cantar en mi idioma hace 10 años atrás, que lo experimenté no con rechazo, pero con cierta incomodidad, ¿no? Y esta vez me resultó tan hermoso, tan natural. Le encontré el color a las palabras, ¿no? Encontré el saborcito de cantar en mi idioma y me pareció tan hermoso, tan increíble. Y esto que decís de bueno, pero che, esto en este género está buenísimo, este recurso. ¿Qué pasa si esto no? ¿Cómo sería? ¿Cómo llevarlo a lo que canto siempre? A lo mejor no es un recurso, a lo mejor es una forma de sentir o una forma de escuchar. O una intención o una sensación interna que me brinda más amplitud y no me doy cuenta, por ejemplo, o más presencia. Total, sí. A mí me pareció un gran desafío, me vino sin que yo lo busque y fue la verdad que un lindo encuentro con el idioma. Así que me parece que va por ahí, por probar y sacarme la duda de si realmente no es para mí o quizás sí, quizás haya sorpresas. Probar, orejear y, como hablábamos antes, fuera de cámara, no hay cámara pero no importa, una forma de decir, ¿cómo cantás un tango con la R tucumana, no? Yara, no va. Caca. No funciona también. No funciona, pero porque tengo una colega que le gusta cantar tango con la R, pero no suena tango. O sea, el tema suena, canta bien, todo, pero no suena a canto, es como a tango, es como cantar folclore con la R marcada. O con la S medio... Con la ¿no? S. La S del porteño, que es distinta. Esta chacarera es trunca. Total, y pensaba también el año pasado, cantando bolero, que también
viste, cantar el bolero con la Y de nosotros, la llave, el yo. Va de ustedes, mía no. Claro, sí, la mía, la de acá. Como no, cantando bolero, bueno, es otra, no es ella. No, es más yo, blando, claro, más ¿no? blando. Ni siquiera el mendocino, yo. Tal cual. Yo. No hace falta, obviamente, exagerarlo y siempre estamos hablando de hacer propios estos recursos sin exagerar, sin meternos en la sobreactuación. ¿Cómo me acerco a...? Que no sea una caricatura, ¿no? De uno cantando, cantando folclore, exagerando los recursos para que suene a folclore, porque si no, no suena, no entrar en pánico, ¿no? Como, bueno, algunas cositas que yo sé que me funcionan y cuáles no, y poder entrar ahí desde mí también, que eso Igual para ir. probar puedo un poquito exagerar y a ver cómo me siento haciendo tal cosa, Sí. pero la idea es, por ejemplo, en el folclore, que el porteño, la porteña, pueda neutralizar un poquito esa, quizás cantar con R, pero no con R de chorra, como neutralizarlo un poquitito. Y en el tango, sí, gente que no canta con la R, ponerle un poquito más de lengüita ahí rolada. Total, y también un poco en algunas músicas que tienen como su forma, por ahí metiéndome un poco más en lo melódico, pero cómo se canta pop y cómo se canta rock, las formas de abordar melodías o de adornar las melodías no funcionan en estas músicas. Habíamos dado el ejemplo del Día que me quieras, Sí, en la versión de Luis Miguel y la versión de Gardel. Una es una melodía hermosa, melódico, bolero, y el otro es un tangazo. Totalmente, y no funciona los mismos recursos en una situación que en otra, ¿no? No, las frenadas, los silencios, las intenciones, los fraseos, los giros melódicos. Las formas de alargar las notas, cuánto duran las notas, ¿no? Los vibratos. El vibrato, bueno, hay un montón de cosas ahí como de recursos que está bueno más o menos tener en cuenta qué tipo de sonido, qué tipo de recurso me funciona más acá que allá. Y eso lo hacen escuchando, Sí. no una canción por una versión, por un mismo cantante, escuchando la misma canción por distintas versiones y escuchando distintos cantantes también. O sea, Sí, porque después tenemos dentro de lo que es, nosotros estamos hablando de géneros, pero después tenemos estilos de cantantes de tango. Si nos pero metemos ahí. claro, no, o sea, ya está, no. No es posible. Lo pero cortamos digo, acá. No hay una sola forma de cantar tango, no hay una sola forma de cantar folclore, no hay una sola forma de cantar rock, y en el canto lírico pasa lo mismo. No hay una sola forma, hay podemos decir, un lenguaje general que viene también no solo del Estilístico, cantar no es lo mismo estilístico. cantar Mozart que cantar Beethoven, Bueno, que cantar... que Wagner, no es lo mismo. Bueno, en el tango pasa lo mismo y en todos estos géneros creo que hay una cuestión que tiene que ver también con la música, ¿no? Con las diferentes músicas y las diferentes etapas temporales de los géneros, porque como decíamos hoy no es lo mismo el tango de 1915 que el de los 50, por ejemplo. No es lo mismo el jazz más tradicional que el jazz moderno. Que el bebop, sí, que otras cosas, y hablando por ahí de la música folclórica y latinoamericana, en épocas y en lugares. Entonces después, bueno, es eso, como empezar a explorar desde la curiosidad, cómo es esto, cómo es lo otro. A mí me pasó que en mi formación de jazz, lo que más he aprendido, aparte de que obviamente estudié con gente súper grosa, tuve la posibilidad, en la EMPA hemos aprendido muchísimo, pero después hay un montón de cosas que solo las aprendés escuchando. Escuchando vos, con vos misma, Sí, y con total. los auriculares o los discos. Y yo, por ejemplo, una vez que terminé la EMPA y ya estaba muy segura de que quería cantar jazz, me dediqué mucho a escuchar otros cantantes de jazz que no había llegado a conocer en la EMPA, porque no hay tiempo para escuchar todo. Pero la frase que nos dicen los maestros siempre, el jazz, la música está en los discos. Total. Escuchen discos, no vayan a A los libros de... Hay que entrenar, bueno, sí, está bien, hay que entrenar la técnica, entrenar el piti, la escalita, el scat y otras cosas, que sí, es una destreza vocálica que se entrena en el caso de las cantantes y los cantantes. El tipo de escalas y demás, también extraerlo como objeto de estudio y trabajar eso. Está buenísimo. Como Es otra etapa. trabajar bíceps. Pero de una vez que ya lo tenés o ya está, o también lo podés aprender de otra manera, porque también tocando y cantando y tocando y cantando y escuchando y cantando un nuevo repertorio, vas aprendiendo el lenguaje, que te van quedando giros melódicos, estilísticos,
en otras músicas. Por ejemplo, vos me dijiste en un momento, Sabri, yo te escucho que vos haces la escala bebop, yo te la escucho y yo la verdad que no tengo idea, porque nunca sí, alguna vez en la EMPA me detuve a estudiarla, pero nunca más la estudié como escala tal. Yo canto y me aprendo solos y lo tengo incorporado, así como cuando canto folclore, se me viene la H en lugar de la S. Claro. Y se me viene el aire de la samba y... Bueno, pero porque la voz ahí está, digamos, al servicio de la música, ¿no? Ya hay algo de que se activa cuando uno empieza a escuchar, o el bombo. Es un disyuntor. O el bombo o el tin, 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 el No. chimpitín del hi-hat en el jazz, que ya te lleva a un lugar. Claro, yo escucho te el ubica. bombo y necesito una empanada. Pero total, escucho el bombo y necesito ya una Y empanada. Un vino, un vasito de vino. No, bueno, y también, no sé, yo, por ejemplo, por ahí vos, Guada, ya el folclore lo tenés desde antes de nacer, digamos, en tu familia. Yo conocí el jazz bastante tarde, o sea, a los 17, 18 años empecé a escuchar jazz. Entonces a mí me requirió eso, mucho tiempo de escucha. Y me pasó que cuando empecé a escuchar más jazz y empecé a escuchar más cantantes, me di cuenta de que no había una sola forma de cantar jazz. Que había un universo que yo no conocía, que conocía pero muy, muy poco realmente. Y ahí me explotó la cabeza, porque es como, mirá, esta cantante hace esto y esta hace otra cosa que no tiene nada que ver con lo que hizo esta otra. Y esta otra, y obviamente hay un lenguaje en común que las une, que es el lenguaje de la tradición del jazz. Pero claro, exactamente, por eso dicen andá a la tradición. Claro. Escuchá la tradición porque ahí está el germen. Y de hecho, algo que me gusta mucho que pasa en el jazz, y me imagino que con otras músicas también, pero bueno, yo voy a hablar de lo que más tengo a mano. Hay todo el tiempo como un guiño a algo que ya se hizo, ¿no? Una frasecita, claro, la melodía de los tres chiflados, la melodía del pájaro loco, la melodía y las que reversiones, suena. ¿no? De las reversiones, artistas que sacan un disco tributo a, y en ese tributo a hay un guiño de algo que hizo ese cantante que estoy homenajeando, pero además le pongo lo mío. La frasecita, sí. Eso me parece increíble, ¿no? Como alimentar la tradición al mismo tiempo innovarla con cosas nuevas. Pero bueno, me parece que va un poco por ahí, ¿no? Como no hay nada que se aprenda más, de dónde se aprenda más que en la escucha consciente, ¿no? Consciente e inconsciente, de las dos. De las dos, entonces escucha música, es la tarea que le brindamos. Y bueno, pensando un poco también en qué pasa con la voz, ¿no? En estos diferentes estilos, desde lo más técnico, ¿no? Podemos empezar a hacer alguna diferenciación general entre lo que es el canto lírico y el canto popular, ¿no? Ya hablamos de que el nacimiento es diferente, la cuna del canto lírico es diferente de la cuna del canto popular, que tenían funciones diferentes y también tuvieron sus desarrollos diferentes. El canto lírico hoy por hoy se canta en teatros específicos, diseñados para eso, y se canta sin amplificación. O sea, ya la forma y el registro en que se canta, la forma en que se utiliza el instrumento, está diseñada para que la voz, como le llaman en el lírico, corra y llene todo el escenario, llene sin amplificación. Entonces, no es lo mismo cantar lírico en un teatro que cantar por fuera. Por fuera, por lo general, algunos que otros usan micrófono. Distinto es a la rama popular, que se usa micrófono por lo general. Amplificado, ¿no? Amplificado, y el escenario está mucho más cerca del público. A veces casi que no hay escenario, hay una mini tarima o ni siquiera un rincón en una sala. Sí, suele ser más eso. Con un par de sillitas y un amplificador y un micrófono. Y podemos como meternos en la parte específicamente laringia, dar una pequeña introducción. El próximo episodio vamos a profundizar, pero para ver cómo se utiliza de manera diferenciada para uno y para el otro. Totalmente. En el canto lírico tenemos una laringe baja, ¿sí? Que digamos, nos habilita tener otro tipo de resonancia, amplificación de la voz, hablando de amplificar, la laringe, armónicos. La laringe es el instrumento, es el órgano que está cuando nos tocamos en la famosa nuez de Adán, es la saliencia que tenemos, eso, ahí está posicionada la laringe y ahí nace el sonido, ahí se genera el sonido. Ahí están los pliegues vocales, o bueno, en el momento se le decía cuerdas vocales, generando esa primera vibración que
¿no? Donde empieza el sonido que después se amplifica a través de nuestro tracto vocal, que es como nuestro resonador. Como cada instrumento, yo siempre digo, cada instrumento tiene su caja de resonancia. En una guitarra tenemos toda esa caja interna, ¿no? que amplifica el sonido. En nuestro caso es todo ese espacio, ¿no? de la boca, la faringe, que es lo que resuena nuestra voz. Y con una laringe un poquito más baja, ¿no? tenemos más espacio. Entonces hay más armónicos, hay más resonancia, la voz es mucho más grande. O sea, el sonido es como que no es lo mismo la caja de un violín, por ejemplo, las cuerdas, por ejemplo, que sean las mismas. La cuerda son las cuerdas vocales, pliegues vocales, y la caja de resonancia puede ser la de un violín, una viola, un cello, Puede ser o más un grande. contrabajo. Claro, puede ser más grande, puede ser más estrecho, puede estar más desplegado. Y con una laringe más baja tenemos un tracto vocal más desplegado, un resonador más grande. En el canto popular, por un montón de cosas, pero básicamente porque el canto popular está un poquito más cerca de la voz hablada, ¿no? Esto que decíamos recién, que bueno, canto tango como medio diciéndolo, la música popular tiene mucho más que ver con esa forma de hablar, y en el habla la laringe está más alta. En el canto popular necesitamos diferentes sonidos que están un poco más, necesitan una laringe un poco más alta. Y son sonidos que a veces pueden no ser tan funcionales o tan saludables, ¿no? Ahí nos metemos en un tema bastante complejo. Pero esa es un poco la diferencia, ¿no? En cuanto a las sonoridades. Y en el canto popular, obviamente, depende de qué música popular estemos hablando, a veces el sonido es más pequeño. Esta es la travesía del cantante popular. ¿Cómo utilizamos estas herramientas o estos shapes o esto que queremos utilizar para que el género salga estilísticamente me sale correcto, pero no sería como que suene al estilo que lo quiero cantar sin romperme, Claro. ¿no? Sin hacerme un sobreesfuerzo. Entonces, ahí hay un trabajo muy profundo entre, por ejemplo, esto que decías recién, Sabri, de la parte recitativa o la parte de recitado y la parte hablada, y después se me viene Tita Merelo todo el tiempo. Justo ahora estuve estudiando mucho tango porque tenía un evento de tango, entonces voy a dar todos los ejemplos de eso. Pero, por ejemplo, en el choclo... Sí. Que Tita, yo escuchaba, es muy agudo y también es muy grave, y escuché la versión de Tita Merelo y dije, ella lo habla, las partes agudas no las canta con la nota específica aguda, en la parte aguda te lo habla. Totalmente. Y ahí, bueno, el trabajo es el entrenamiento, ¿no? Para poder hacer esta diferenciación y poder ir y poder volver, ¿no? Porque estos sonidos que se me piden, que me pide la música popular, donde hay más hablar, más, a veces si estoy cantando rock puede ser un poco quebrar la voz o romper un poco la voz. O el pop también, o el melódico. El pop que es como más susurrado, ¿no? Empezamos a hablar, después vamos a profundizar con eso en el próximo capítulo, pero sí hay determinados sonidos que se alejan de lo sano para la voz. Entonces, ¿cómo hago para meterme ahí y no terminar mal? Bueno, con la garganta en la mano. Claro, con un entrenamiento, primero creo yo, y esto lo hemos hablado en otros capítulos, con un gran conocimiento, el mayor conocimiento que pueda tener acerca de mí, de mi propia voz, de mi cuerpo, y luego un entrenamiento en el que yo pueda tener una base lo más funcional posible, lo más saludable posible para poder moverme hacia eso que me pide la música popular, de esos recursos que me gusta y poder salir ileso, ¿no? Digamos, sobrevivir y poder volver a esta base funcional y ir moviéndome, ¿no? Con criterio, digamos. ¿Cuánto puedo romper la voz? ¿Cuánto puedo usar este recurso sin lastimarme? ¿Cuánto puedo susurrar sin lastimarme? ¿Cuánto puedo sin lastimarme y sin perder mi calidad vocal y mi contacto conmigo? Claro, el ir un poquito afuera, pero estar atadito. El GPS. Claro, el GPS, claro. Uy, está cortado acá, bueno, me doy la vuelta. Pero esto que decís se refiere a los límites o a las limitaciones. Sí. No, a los límites en realidad. ¿Cuál es mi límite sano para bardear un poco y volver? Totalmente. Sería. Porque en definitiva la música popular necesita esas cosas para que pueda sonar así, ¿no? Hay algunas músicas en las que realmente se habla mucho y hay recursos que hacen de ese género, el género que es, que bueno, yo tengo que ver cómo eso impacta en mi instrumento.
En el canto y también en la música en general. Yo me acuerdo, tenemos una amiga en común, Maya, que toca el violín Sí. y que toca tango muy Sí. bien y que a ella me acuerdo que siempre hablaba y me decía, pero ese violinista tiene un sonido muy clásico, no va con el tango. Claro. Necesita la roña, necesita un poco de Bueno, basura, de algo. Por eso también, digamos, el sonido del canto lírico no funciona en lo popular. O sea, puede ser lindo, puede estar correcto, puede estar, digamos, afinado y que esté todo bien, pero no funciona. Así como si yo trato de cantar lírico con un sonido que tiene que ver con el tango. Imagínense lo que puede llegar a ser eso. Una cosa muy extraña, ¿no? Es un dorma. Claro, ¿no? Rarísimo. Y ahí hablamos también de... hay un montón de cantantes y docentes y bueno, muchos coach vocales que están plagando el mundo. Y dice, no, se canta con la misma técnica, el canto popular, conozco una persona en particular, pero se canta con la misma técnica el canto popular que el canto lírico, es la misma técnica. No es la misma técnica, porque una técnica es una herramienta, una forma, una composición específica de un instrumento. O sea, yo para cantar, para tocar la guitarra, para tocar clásico, tengo que tener la muñeca de una manera. Y para tocar jazz, al estilo Benson, lo cito acá a mi compañero que estudia la técnica de Benson, el pulgar y no sé qué, y el agarre de la púa es diferente. Y es tan diferente que es como casi al revés que lo agarrás o haces los toques. Y eso es una técnica diferente. Está tocando la viola, sí. Está tocando con púa, sí. Está tocando tal, sí. Pero es diferente. Entonces la forma de nuestro instrumento, que no lo vemos, es más gordito, más finito, más abierto, más cerrado, más arriba, más abajo, más aquí, más allá, más tenso, más estirado. Eso es va cambiando la técnica de eso. Sí, es una búsqueda muy, muy, muy particular, hay como esta, digamos, comunión entre lo que yo entreno, cuando entreno mi instrumento técnicamente y voy por el hilar fino y profundizar, y después qué pasa cuando canto canciones, ¿no? Que esa es una pregunta que nos hacemos muchos, como bueno, todo muy lindo, vocalizo, esta A me suena así cuando vocalizo y la U suena así, pero después canto y ¿qué hago? ¿Qué pasa ahí en el medio, no? Entonces, bueno, es una búsqueda muy personal, muy particular. En algún momento hay que acercar esos dos mundos, ¿no? Para poder entender un poco por dónde va. Pero para mí es eso, como mucha exploración, mucho entrenamiento y mucho conocimiento de mi propia voz para poder cantar canciones, digamos, sin perder todo eso que tengo entrenado, ¿no? Y no morir en el intento, Sí. y no desahuciarme si yo vocalicé, y tampoco pretender que si vocalicé la canción me salga. Porque No. son dos cosas distintas. Son Una cosas cosa es diferentes. vocalizar y entrenar la voz, y otra cosa es la voz dispuesta para una canción. Totalmente. Depende qué canción. En los coros, por ejemplo, cuando van a practicar o ensayar un repertorio específico, la vocalización está basada en el repertorio que Claro. van a cantar, en cosas específicas de eso. Pero bueno, para no hacerlo más largo, ahí hicimos la introducción de un poquito de la técnica, ¿no? Que el sistema de la laringe es la laringe baja, o la laringe por lo general está más baja cuando estamos haciendo un repertorio de canto lírico, o el uso del canto lírico, el tratamiento de ese canto con nuestro instrumento, y para cantar popular un poquito más alta, más asociada a la voz hablada. Claro, eso tiene un poco que ver con el concepto de alta y baja presión, que ya hablaremos de eso en algún momento, que son, bueno, dos funciones diferentes de la laringe, ¿no? Y alta y baja presión y alto y movimiento, que la laringe más baja o más alta, no son 3 kilómetros de movimiento, es Muy sutil. muy sutil, puede ser 1 milímetro, Es muy sutil. pero ya se siente muchísimo. Sí, para el sistema son cosas muy distintas, pero sí es cierto que la línea es muy delgada y que es muy difícil percibir eso, también lleva mucho tiempo de entrenamiento. Y les dejamos con una inquietud, pregunta para que googleen si quieren o no. Y vamos a comenzar con eso el próximo episodio. Es el tema de la voz de pecho. Famosa voz de pecho, famosa voz de cabeza. ¿Qué es eso? ¿Y el aire va a la panza? Y un montón de frases que hemos escuchado por ahí que no entendemos. Y queremos comentarles
antes de terminar el episodio también, que lo dejamos ahí en suspenso con esa idea de voz de cabeza, voz de pecho, con qué canto, con qué se canta, es que vamos a estar poniendo tanto en el Instagram como en el Spotify, como en el YouTube, unos enlaces para que puedan donar a la causa del famoso cafecito. Para que puedan seguir bancándonos y para que podamos seguir haciendo posible esto, ¿no? Para que podamos costear nuestros matecitos y cafecitos y costear las galletitas para la asistencia técnica. Vamos a dejar un link de Cafecito, de Mercado Pago, para quienes están acá en Argentina, y un link de PayPal Me, para quienes están en el extranjero y quieran colaborar con nosotras y con este proyecto que recién está empezando. Sí, recién. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto fue Voz Viva Podcast. Un viaje a través del canto y sus posibilidades. Muchas gracias, somos Sabri Guada y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.